estómago, y la semana que viene, o el próximo, digamos, que va después, creo, cuando vean intestino, las criptas, todo eso pertenece a epitelio. Entonces, cuando hablamos de mucosa, es epitelio, conectivo laxo y muscular de la mucosa. Después, cuando hablamos de la submucosa, en ese caso tenemos conectivo denso, y después la capa muscular, o muscular propia también, que se lo llama, que es músculo liso, generalmente, salvo las primeras porciones del esófago, y que, bueno, esto se llama muscular propia, tiene una circular interna, longitudinal externa, y después por fuera va a estar la adventicia, si hablamos del esófago, o la serosa, si hablamos de cualquiera de los órganos intraabdominales. Esto es una generalidad, digamos, para que después nos vayamos ubicando cuando veamos cada uno de los preparados, de las fotos. Empezamos entonces por esófago. Como les decía recién, vamos a tener una mucosa. Acá la mucosa está acá. Esto es un aumento de menor aumento a 4 por coloración de hematocilina y eosina. Entonces, acá estamos viendo la mucosa, con el epitelio, el tejido conectivo, laxo, y la muscular de la mucosa. Esto vendría a ser la submucosa, esto sería la capa muscular propia, y acá estaría la adventicia. O sea, esa generalidad que le puse en el primero es lo que vamos a ver en todo lo preparado cuando hablemos de tubo desde ya. Entonces, esto es un aumento bajito solamente para ubicarnos, digamos, una vista panorámica, para ver justamente las capas, todas en el mismo preparado. Epitelio, conectivo laxo y músculo, formando la mucosa, conectivo denso en la submucosa, y todas las capas musculares, circular interna y longitudinal externa, y de fuera la adventicia. Bueno, ahí estamos ya viendo un poquito mayor aumento, a 10. Entonces, vamos a empezar con el epitelio. ¿Qué tipo de epitelio es este, el que estamos viendo acá? Es un epitelio plano estratificado. Plano estratificado. ¿Por qué decimos que es plano y no que es cúbico estratificado, por ejemplo, que vemos acá una cantidad de células cúbicas? Las células de superficie. Las células de la superficie son las que van a dar el nombre. La mayoría de los epitelios estratificados habitualmente son planos estratificados. No es común encontrar epitelios cúbicos estratificados o cilíndricos estratificados, salvo los que vamos a ver al final de la clase, por ejemplo, algún conducto mayor de alguna glándula. Pero la mayoría de los epitelios estratificados son planos porque cumplen como un ciclo. Los epitelios se van renovando de su capa basal, van proliferando, actúan o tienen su etapa de madurez, digamos, donde van manteniendo sus funciones, y después se van aplanando porque se descaman. ¿Tiene capa córnea o no tiene capa córnea este plano estratificado del esófago? No, no tiene. No tiene. ¿Dónde podemos encontrar un epitelio con capa córnea? En la piel. La piel. La piel es el único que en condiciones normales tiene capa córnea. El esófago y sobre todo la mucosa bucal, la parte interna de los labios, todo eso, puede llegar a tener capa córnea, pero si hay un irritante crónico. Ahí pueden hacer que es una leucoplasia, que se llama, pero no es lo normal. Lo normal es que no lo tenga como es. Después tenemos un conectivo laxo, como pueden ver acá, muchas células y pocas fibras, eso es lo que define un conectivo laxo. Y después la capa muscular. ¿Qué tipo de músculo vamos a encontrar en el esófago? ¿Estriado o liso? Depende. ¿De qué depende? En la porción superior es estriado, en la porción media están como mezclados con el músculo liso que va a estar en la parte inferior. Bien, bueno. ¿Y por qué se da esto? ¿Qué tiene el músculo estriado que no tiene el liso? La faringe No, es como no. la continuación. ¿Qué tiene de característica el músculo estriado? ¿Por qué hay músculo estriado en la parte Por superior? el sarcómero. Porque Sí, puede hacer movimientos voluntarios. eso, a eso iba.
porque es voluntario. La parte superior, que uno la tiene que utilizar para tragar, para que, bueno, todo eso, es voluntario. Ya desde el medio hacia abajo ya pasa a ser totalmente involuntario. Entonces, esa es digamos, el porqué el músculo de la parte superior es justamente estriado. Bueno, y acá tenemos la submucosa. ¿Qué conectivo les parece que hay acá? Denso y regular. Denso y regular, ¿no es cierto? Predominan las fibras colágenas. Si ustedes comparan con esto, esto tiene muchos núcleos celulares, hay fibras, por supuesto, pero menos cantidad. En cambio acá lo que predomina son las rayitas rosadas estas, que son las fibras. Bueno, y este músculo ya vamos a tratar de ver cuál es. Bueno, ahí está el epitelio. Mayor aumento, lo único que vamos a ver es lo que hablábamos recién. La mayoría de las células son cúbicas, que son las células en su etapa madura, por decir así, en su etapa funcional, y a medida que van llegando a la superficie se van aplanando. Después se descaman y se pierden, mueren. Y esto se va renovando permanentemente. Es habitualmente el ciclo que suelen tener estos epitelios de revestimiento, porque son epitelios sometidos a mucho tránsito en este caso, el de la cavidad bucal, el de la lengua y el del esófago también. Bueno, acá estamos viendo el epitelio, acá estamos viendo el conectivo, con muchos núcleos celulares. ¿Qué serán estos que vemos acá? ¿Qué? Vasos. Vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Que están en el tejido conectivo, en el corio. ¿Por qué? Acá, ¿qué pasa en el epitelio? ¿Tiene o no que ver? ¿Tiene vaso el epitelio? No, no tiene vasos. El epitelio es avascular. Muy bien. Entonces, los vasos están en el tejido conectivo y a través de la membrana basal van a pasar los nutrientes al epitelio. Bien. Acá tenemos venas y esto es una arteria, porque se le ve ahí la capa muscular. Bueno, ahí tenemos la capa muscular externa. Esta es la circular interna. Se la ve cortada a lo largo porque va, digamos, circular a todo el órgano. Y esto va longitudinal al órgano. Cuando lo cortamos se ve cortado transversal. ¿Cómo podemos darnos cuenta si es estriado o es músculo liso el que estamos viendo? El estriado es multinucleado. ¿Sí? ¿Y dónde están los núcleos? En la periferia. La periferia. En la periferia. Entonces, eso que estamos viendo ahí, ¿qué les parece que es? ¿Es estriado o es liso? Por lo estriado. Estriado. Perfecto. Cada una de estas fibras musculares, vean, están cortadas transversalmente y los núcleos están en la periferia. Y varios núcleos. Cada fibra tiene varios núcleos. Entonces, ¿esófago de dónde es este esófago? ¿De qué parte? La parte superior. Tercio superior. Tercio superior del esófago. Bueno, ahí lo vemos de nuevo. Este es un aumento un poquito menor, pero se alcanza a ver igual lo que estábamos viendo recién. El músculo con los núcleos multinucleados y y periféricos. Bien, y esto que tenemos ya por fuera de la capa muscular, ¿qué será? La serosa. ¿Y si estamos en el esófago? Adventicio. Adventicio. ¿Recuerdan las serosas? Las serosas son el peritoneo y las dependencias. Entonces, lo que tienen serosa dentro del tubo digestivo son los órganos intraabdominales. En cambio, los intramediastínicos, en este caso como el esófago, tienen adventicia. ¿Se acuerdan qué diferencia entre una adventicia y una serosa? La serosa es más resistente. Sí, pero ¿qué tiene histológicamente? La serosa tiene mesotelio. Eso, se agrega el mesotelio. Acá hay tejido conectivo nada más,
En una serosa se agrega el mesotelio. Habitualmente al órgano está pegada la capita visceral de la serosa, y la capa parietal queda por fuera. En el tórax hay serosas, pero rodeando al corazón, que es el pericardio, y rodeando al pulmón, que es la pleura. Pero el esófago y la tráquea no tienen serosa, tienen adventicia. El esófago, la tráquea, los grandes vasos también tienen adventicia, o sea, tejido conectivo. Solamente está el pericardio, sí, y la pleura, que son las serosas que rodean el corazón y el pulmón. Después, en la parte abdominal, ahí sí, están todas las serosas que son las dependencias del pericardio. Bueno, como vemos acá, hay tejido conectivo con muchos vasos, tejido conectivo laxo, que es propio de las adventicias. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Lo que vimos fue todas las capitas, con su epitelio, conectivo laxo y muscular de la mucosa, que es la mucosa, después la submucosa con conectivo denso, y después la muscular y la adventicia. Son todas las capas del esófago. El esófago, que en cierta forma es esto, ¿no es cierto? Epitelio, conectivo laxo y muscular, que forma la mucosa, todo esto, la submucosa, que es conectivo denso. Y después recién estábamos viendo la muscular, que descubrimos que era esófago superior, porque estábamos viendo un músculo estriado, y la adventicia. Esas son todas las capas del esófago. El esófago en sí es un órgano fácil, es fácil de identificar las capas, muy características, se ven muy claras, y no hay ninguna dependencia en particular. Solo tienen que asociar lo que vieron en la teoría de cómo está compuesta las capas para poder verlas acá en la foto, en la imagen. No hay mucho detalle más para ver. Cuando pasamos a estómago sí es más complejo. Tanto estómago como la parte del intestino. ¿Por qué? Porque en el estómago tenemos que el epitelio hace invaginaciones, formando las criptas. Después de esas criptas se forman las glándulas, y todo lo que es la mucosa está ocupada por esas glándulas. Después viene la muscular de la mucosa, y después viene recién la submucosa. Y después la capa muscular propia, que es bastante ancha, bastante importante. Acá, en todo lo que es la mucosa, por supuesto que vamos a tener las tres dependencias como hablábamos al principio: epitelio, conectivo y muscular de la mucosa. Lo que pasa es que el epitelio tenemos que considerar el epitelio de revestimiento más toda la glándula. Y después, entre medio de la glándula, hay tejido conectivo laxo. O sea, el corion acá estaría metido entre medio de las glándulas. El corion o la lámina propia, el conectivo laxo que está metido dentro de las glándulas. Esto pasa acá en el estómago y también pasa en el intestino. Sino que acá la glándula lleva el nombre de la región donde está. En caso del intestino, esa glándula es una glándula tubular simple que se la llama más con el nombre de cripta. Deben haber visto en los teóricos, criptas de Lieberman. En cambio acá en el estómago, ¿qué nombre reciben las glándulas? ¿O cómo se llaman las regiones y sus glándulas? ¿No se acuerdan del teórico? Las pilóricas, las cardiales y las gástricas. Sí, la dijiste un poco mezclada porque fuiste de abajo hacia arriba. Pilóricas son las últimas, la última región. Entonces, cardia es la porción superior, o sea, las glándulas cardiales son las que están en la mucosa del cardias. Después la mayor parte del cuerpo se llama fúndica, no gástrica. Gástrica es todo lo relacionado al estómago. La región fúndica es lo que ocupa la mayor parte del estómago, y ahí es donde están las glándulas fúndicas, que son estas que estamos viendo acá, que son las más complejas. Y después viene la región pilórica, que es el embudito que hace al último, cuando ya va a desembocar en el intestino delgado. Pero la más compleja y la más importante, y la que estamos viendo acá, es lo de la región fúndica. ¿Por qué? Porque la región fúndica, bueno, todo esto es el epitelio, ¿no es cierto? Y ahí es donde son mucho más
largas, profundas las glándulas y tienen los distintos tipos de células, porque es donde se secreta el pepsinógeno, el ácido clorhídrico, la gastrina, factor intrínseco de Kastler, todas esas sustancias acá en la región fúngica. Bueno, eso tiene que ver con la mucosa entonces del estómago. El conectivo está metido acá entre medio, acá está la muscular de la mucosa, y en la submucosa, por supuesto, hay conectivo denso, igual que veíamos recién en el esófago. Cuando agrandamos un poquito, vamos a ir acá, a ver ya en detalle lo que es la mucosa y submucosa, estamos viendo acá. El epitelio. ¿Qué epitelio empieza a tener desde el estómago en adelante? Cilíndrico simple. Cilíndrico simple. Desde el estómago, entonces, hasta el esófago teníamos plano estratificado. Era solamente de tránsito. Acá que ya es de mucha actividad enzimática, etcétera, de digerir, digamos, ya el alimento, ya empieza a haber epitelio cilíndrico simple. Y después hasta el final del recto, ¿no es cierto? Hay cilíndrico simple. La diferencia es que el estómago no tiene células caliciformes que sí empiezan a aparecer en el intestino. Eso no lo doy yo, conmigo vamos a ver estas dos porciones. Entonces acá vamos a tener cilíndrico simple, pero sin células caliciformes. ¿Está? Las células caliciformes son glándulas unicelulares que secretan un material mucoso, que es un poco para lubricar la zona. Acá no hay, pero sí hay lubricación de la zona y protección por ese material mucoso. ¿Y quién va a secretar ese material mucoso que tapiza toda la superficie del estómago? Que están acá. Las células mucosas del cuello. Las células mucosas del cuello. Entonces, en el estómago tenemos un epitelio cilíndrico simple, sin células caliciformes, pero en el cuello de la glándula están las células mucosas del cuello. Esas células mucosas del cuello secretan todo un mucus, o un moco, digamos, que tapiza todo. ¿Para qué tiene que estar protegido por ese mucus acá? ¿Qué pasa en el estómago, en la luz del estómago? Por el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico. El pH es muy ácido, entonces tiene que estar protegido todo esto. Y son las células mucosas del cuello las que secretan eso. Por eso la superficie de estas células cilíndricas se ve bien clarita. Bueno, después con las glándulas ya entramos en detalle más adelante. Seguimos viendo acá. Vemos acá todo bien clarito el epitelio. Si bien no hay células caliciformes, se ven clarita como si fuera una célula caliciforme. Es apenas más oscura, pero como está todo lleno de material mucoso, se ve así todo claro. Y las células mucosas del cuello están en esta zona, en el cuello de la glándula. Porque esta es como una invaginación que hace el epitelio, que se llama cripta, y después recién empieza la glándula. Evidentemente no podemos ver un límite preciso. ¿Dónde termina la cripta, dónde empieza la glándula? Pero sabemos que en esta zona, porque acá ya empieza a haber células parietales, etc., ya son células de la zona de la glándula, entonces en el cuello de la glándula son las que van secretando este mucus. ¿Qué coloración haría que este mucus que tapiza todo esto se tiña bien fuerte y podamos ver también las células mucosas del cuello? ¿Con qué coloración histológica? Mucina. Sí, es Paz. lo más fácil, paz. El paz, paz. Porque Profe. ¿sí? Una pregunta. Yo estuve buscando y la coloración mucina en sí no existe, ¿no es el componente que tiene adentro el moco que el paz lo tiñe? Claro, es el componente, lo que hace es ponerlo en evidencia. Claro, es el componente de la célula caliciforme y se tiñe, pero con paz. Claro, lo teñís con paz. Y la mucina en sí es el componente, lo que vas a teñir, y también lo puedes hacer reaccionar, pero con inmunohistoquímica. Bien, gracias, profe. Con inmunohistoquímica sí, pero por eso le decía, más simple el paz, porque reacciona, pone en evidencia. Bueno, entonces hasta acá teníamos el epitelio, la cripta, que es la imaginación que es el epitelio, y acá empezaría la glándula.
las células mucosas del cuello, que se ven claritas también porque tienen todo el mucus, y después vienen todos los otros tipos de células que tenemos en la glándula, que ya lo vamos a ver a mayor aumento. Acá estamos viendo el epitelio, cilíndrico simple, pero toda la superficie muy clarita por el componente, digamos, el mucus que lo va a tapizar. Y estos son los núcleos de las células cilíndricas. Ahí ya bajamos en la glándula, y aparte de la célula mucosa del cuello, que está en el cuello de la glándula justamente, ¿cuáles son los otros tipos celulares que tenemos en la glándula fúngica? Que acá vemos una muy característica y las otras más chiquitas. ¿Cuáles son esas? ¿Principales? Las principales, ¿cuáles son? ¿La violeta chiquita o la rosada grande? Eso no sé. ¿Cómo son las principales? ¿Son basófilas o acidófilas? Son basófilas. Y las grandes son las parietales. Ahí estamos. Las principales son las que más hay, justamente, relacionen con eso, principal, son las que más hay, son las basófilas chiquitas. ¿Qué secretan esas? Las principales. Pepsinógeno. El pepsinógeno, o sea, una enzima o el precursor de la enzima, que después se va a activar adentro. El pepsinógeno. Entonces son basófilas porque tienen mucho RER. Tienen mucho RER. Recuerden que el RER, retículo endotráfico rugoso, tiene mucho ribosoma, entonces va a tomar el colorante básico. Por eso son basófilas. Y las células parietales son bien acidófilas. ¿Qué secretan? Ácido clorhídrico. El factor Ácido intrínseco. clorhídrico. Ácido clorhídrico, factor intrínseco de Castro. Muy bien. Pero ¿por qué son tan rosadas? ¿Por qué son tan basófilas? Si habíamos aprendido que... acidófilas, perdón. Son tan acidófilas. Si habíamos aprendido que lo ácido se tiene con colorante básico y lo básico se tiene con colorante ácido. No nos está sacando acá del... ¿Por qué son acidófilas? ¿Qué van a tener dentro de la célula? ¿Qué organela da acidofilia? Escuchemos, acordémonos de los primeros prácticos, lo básico que estudiamos de histología o de biología celular. ¿Qué organela le da acidofilia a una célula? ¿No eran las mitocondrias, profe? Eso. Acuérdense que cuando uno va preguntando, por ejemplo en un examen final, le estamos preguntando, le damos a elegir un tema, empiezan a hablar de estómago. Y no es que vamos a dejar hablar solamente de estómago, porque si no, entonces vamos relacionando para ir tomando a partir de un preparado distintos temas. Epitelios, conectivos, músculos, y vamos a hablar también de biología celular, de las organelas, todo vamos a ir integrando para que ustedes relacionen todo. Entonces, las mitocondrias, porque si acá hubiera ácido, porque es difícil por ahí relacionar eso, si lo ácido atrae lo básico, ¿cómo va a ser acidófila? No tiene ácido la célula dentro, no es que esté llena de ácido, está llena de mitocondrias, lo que hace es ir bombeando los cloruros y los hidrogeniones para que se vaya formando el ácido a medida que va entrando a la luz del órgano. Si estaría llena de ácido acá, se destruiría directamente la célula. Lo que tienen son mitocondrias para ir bombeando, como les decía, los cloruros y los hidrogeniones. ¿Está? Entonces, tienen muchas mitocondrias. Las células parietales tienen muchas mitocondrias. ¿Está? Y en cambio estas tenían mucho RER. Eso, acuérdense. ¿Y qué otra célula que no se ve acá? Están en todo el tracto digestivo. Las enteroendocrinas. Las células enteroendocrinas. Esas no se ven con los colorantes comunes, con inmunistoquímica podrían verse, pero esas son las otras células que van a formar.
Entonces, mucosa del cuello, después principales y parietales, que son las dos que vamos a ver acá, que son las que estamos marcando, y después las células enteroendócrinas, o el sistema PUD, como le llamamos. Bueno, las fotos que siguen después son las mismas, o sea, distintas áreas de lo mismo, células principales y células parietales, bien rosadas las células parietales. Y acá en el fondo de la glándula, ¿qué es lo que encontramos aquí? Si es cuando ya termina la glándula. Y termina la mucosa, por ende. ¿Qué es lo que encontramos acá? La muscular de la mucosa sería. La muscular de la mucosa. Perfecto. Muscular de la mucosa. Acá vemos vasito, vean, porque acá está, esto es el corio, no lámina propia, es apenita, porque está metido entre las glándulas. Es un poquito de conectivo que hay metido entre las glándulas, por supuesto bien vascularizado para ir nutriendo a las glándulas. Una vénula, una arteriola, vasos bien chiquitos. Y acá la muscular de la mucosa. Y después, por ende, la submucosa. Bien. Entonces, esto que estamos viendo acá es... Bueno, ya les decía yo, submucosa, ¿qué tejido teníamos acá en la submucosa? Conectivo denso, conectivo denso, vemos fibras colágenas, fibras colágenas. Y después ya viene la muscular propia. Muscular propia, ahí por fuera. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Seguimos en la submucosa, acá es como que ha hecho un pliegue, vemos acá glándulas, muscular de la mucosa ahí, todo esto es submucosa con muchas fibras colágenas, conectivo denso, y esto que estamos viendo acá, en la submucosa, que tiene una cantidad de puntitos. ¿Qué les puede parecer? ¿Puede ser un cúmulo de linfocitos? Perfecto. ¿Cómo lo llamábamos a ese tejido linfático que se veía en la pared de los órganos? Tejido, ¿cómo le decíamos? Malt. Eso, tejido MALT, es la sigla de tejido linfático asociado a mucosas, el tejido MALT, que en este caso está en la submucosa, pero puede estar en la mucosa o en la submucosa. Bien, es el tejido MALT. Ahí está, a mayor aumento, todos esos redondelitos azules son núcleos grandes de los linfocitos, el cúmulo linfático, y acá vasos sanguíneos. Arteriolas parecen ser estas porque tienen capita muscular. Bueno, seguimos en la submucosa. Acá estamos viendo vasos, pero ¿esto qué es y a qué puede corresponder? Aparte de muchos vasos sanguíneos y el conectivo denso, ¿qué más puede haber en la submucosa? ¿Plexo nervioso? Plexo nervioso, muy bien. ¿Y qué plexo es el que encontramos en la submucosa? De Meissner. Eso mismo, el plexo nervioso de Meissner, que es el que va a estimular a las glándulas de la mucosa. Es el plexo nervioso de Meissner. Profe, ¿Sí? una duda. Aparte de plexo nervioso, ¿se le puede decir también plexo mioentérico? El mioentérico es el que sigue. Esperá. Sí, bien. Porque Bien, mío es de otros. músculo. Ah, Es de sí. músculo. Este es el plexo o plexo submucoso, es en todo caso, plexo submucoso de Meissner. Es este. Ya vamos al otro. Bueno, estos son vasos sanguíneos. ¿Qué le parece? ¿Qué vaso es este y qué es este? El primero y qué es el segundo. El primero una arteria y el segundo una vena. Claro, bien, bien. Bien clarito se ve ahí el espesor de la pared, como esta es una pared bien delgada y esta es una pared importante, una pared muscular ancha, que si bien se ve alargada, que a veces le decimos la vena se ve alargada y la arteria se ve con la forma redondita, pero acá es porque está cortada en forma oblicua. Entonces por eso se ve de esta forma, como alargada. Pero, bien, perfecto, arteria y vena. Bueno, y ahí sí llegamos al músculo, muscular propia. Aquí sí es músculo liso, todo músculo liso. Y acá encontramos el otro plexo.
¿eh? Y este plexo sí, el que me preguntaba recién. ¿Cómo lo llamamos a este plexo? Plexo mioentérico de Auerbach. Ahí está. Recuerden, mioentérico. Mío se refiere, el término mío, a músculo. Mioentérico. Y el término entero viene o se refiere a intestino. En este caso es estómago, pero bueno, se lo relaciona también. Mioentérico, porque está en la parte del músculo, de Auerbach, o Auerbach, porque es alemán el apellido ese. Así que esa sería la pronunciación correcta. El plexo mioentérico. Bien, todo esto es el músculo liso, con distintas capas. Recuerden que en el estómago, aparte de la circular interna y la longitudinal externa, se agrega una capa oblicua más adentro, y por lo cual la circular queda media. Son 3 capas de músculo. Eso no se puede diferenciar bien unas de otras, pero sépanlo en la teoría. Y por fuera, que se ve chiquito por el aumento, pero ya lo vamos a aumentar, ¿qué es esto? Bueno, vamos a ir aumentando. Después vamos a eso. Acá vemos el plexo de Auerbach. Capa muscular, vaso sanguíneo, y acá se puede ver de nuevo lo que les decía que se veía chiquito ya por fuera. ¿Qué les parece esa línea de puntitos que hay? La serosa es. La serosa. Esa es justamente la hoja visceral de la serosa. Recuerden que toda serosa tiene una hoja visceral y una hoja parietal de mesotelio, con tejido conectivo alrededor, etc. Esta es la hoja visceral de la serosa, epitelio plano simple. Bien. Bueno, y acá vemos a mayor aumento del plexo. Recuerden que cuando hablamos de plexo, podemos tener nervio y también podemos tener ganglios. Acá hay un cuerpo neuronal. Si hay cuerpo neuronal, es ganglio. Recuerden que los ganglios parasimpáticos, por ejemplo estos, tienen la neurona efectora muy cerquita del lugar donde tienen que hacer el efecto. Son neuronas con axón muy cortito, la neurona efectora, por eso hay células ganglionares acá, metidas entre medio de las capas musculares. No es una neurona con un axón largo la que llega hasta acá. Tienen cuerpos neuronales acá. Y ahí hacen la sinapsis, porque esto es lo que inerva al músculo. Bueno, músculo liso. Simplemente recordar, el músculo liso era una célula uninucleada, creo que yo le di el teórico de músculo. Una célula uninucleada, no se veían estriaciones, músculo que está en la pared de los órganos, por eso se lo llama también visceral, aunque hay estriado visceral el esófago que vimos primero. Pero esto característico músculo liso. Y acá vemos a mayor aumento lo que preguntaba recién. Si bien se ven núcleos como si fueran, mejor dicho, se ven núcleos redondos, como que protruyen, pero la célula es plana en sí, lo que protruye es el núcleo. La célula es plana, es un epitelio plano simple. Ven que no se ve que haya citoplasma. No es que no lo haya, sino que el citoplasma sí es planito, lo que protruye es el núcleo en sí. El epitelio plano simple de la hoja visceral de la serosa. Preguntas hasta acá, con lo que es la primera parte del tubo. Vimos esófago y estómago. En cada órgano del tubo, al igual que cuando tengan que ver intestino, tenemos que diferenciar todas las capas. Esófago le dije fácil porque el epitelio plano estratificado, después las capitas, como lo vimos en la generalidad. En cambio, cuando empezamos con el estómago, ya tenemos que ver otro epitelio que es cilíndrico simple y empiezan las glándulas. Si bien las fotos que van a ver son solo de fúndica, recuerde que la glándula va a llevar el nombre de acuerdo a cada región. Si es el cardio, va a llamarse glándula cardial, si es fúndica como esta, glándula fúndica, y si es pilórica, glándula pilórica. Pero todo el estómago va a tener, digamos, glándulas
epitelio cilíndrico sin células caliciformes, las glándulas, y después, bueno, viene su mucosa muscular, los plexos, todo igual. Cuando vean intestino, la próxima clase de tubo digestivo, digestivo 2, va a ser similar. Les va a cambiar el epitelio. En vez de cilíndrico simple, va a ser cilíndrico simple, perdón, también, pero va a agregarse las células caliciformes, la microvellosidad. Y después se va a agregar, la glándula vendría a ser una imaginación del mismo epitelio, por eso hoy se lo llama cripta. Y después el resto va a seguir igual, su mucosa muscular, los plexos de Meissner en la submucosa, plexos de Auerbach en la muscular, y después la serosa por fuera. Entonces, lo que más tenemos que diferenciar en las distintas porciones del intestino, justamente del tubo digestivo, es principalmente la mucosa. Las demás zonas son bastante parecidas. Puede haber algún cambio mínimo, como les dije que acá había más músculo, pero en general son bastante parecidas. Lo que más difiere por las glándulas, por la función, etcétera, es la parte de la mucosa. ¿Está? No sé si hay alguna otra pregunta y pasamos a las glándulas salivales. Las glándulas salivales se pueden dividir en glándulas salivales menores y mayores. Recuerden que las menores son las que están debajo de otras áreas, o entre medio de otras áreas, por ejemplo en la lengua, por ejemplo del paladar blando, el paladar duro, detrás del labio interno, en la mucosa yugal, detrás de la mejilla. En todas esas zonas hay glándulas, hay grupitos de acinos, que es lo que se llama glándulas salivales menores. No forman órgano por sí solo, sino son glándulas metidas dentro de distintas áreas de toda la cavidad oral habitualmente. ¿Está? Esas son las glándulas salivales menores. En cambio, las glándulas salivales mayores son órganos en sí, que tenemos la submaxilar, también llamada submandibular, es lo mismo, porque por ahí en algún libro, hoy en día como el maxilar inferior, algunos lo llaman, o se lo llama mandíbula, el maxilar inferior, también se denomina la submaxilar como submandibular. Después tenemos la sublingual y la parótida. Las parótidas son las más grandes, son las que están al lateral, y la submaxilar y la sublingual las que están debajo, ¿no es cierto?, en el piso. En cuanto a la parótida, todos los acinos, o toda la glándula es serosa, serosa pura. En cambio, las otras dos, la submaxilar y el sublingual, están combinados. Submaxilar tiene seroso, pero algunos mucosos, y la sublingual es todo, es también combinada, pero una gran mayoría de acinos mucosos. Bueno, ahí estamos viendo la glándula submaxilar, como les decía. Hay acinos serosos, que son la mayoría, y hay acinos mucosos, que son los claritos que están en esta zona. Acinos mucosos. Y después todo esto son conductos excretores. Como toda glándula va a tener una cápsula que lo rodea. Esa cápsula, ¿por qué está formada? ¿Qué tipo de tejido? Por tejido conectivo. Tejido conectivo denso, ¿no es cierto? Es la cápsula que va a rodear a la mayoría de los órganos estos sólidos. Bueno, ahí estamos viendo que toda glándula va a estar dividida en lobulillos. Esos lobulillos van a tener dentro los acinos. Los acinos es este tipo de estructura, digamos, glandular, que son redonditas, que todas las células están formando como una roseta. Esos acinos son oscuros cuando tienen mucho RER, que son los acinos serosos, que tienen secreción principalmente de enzima. Son acinos que van a tener mucho RER, y son los que se ven azules, y los acinos mucosos que tienen secreción mucosa, que son estos. Vean cómo hay grupitos de acinos mucosos, pero predominio de acinos serosos. Esto es en la submaxilar. Si estuviéramos viendo la sublingual sería al revés. La mayoría de toda la glándula sería acinos mucosos, sino que no hay un corte de sublingual. Acá la mayoría son serosos y hay algunos acinos o grupitos de acinos mucosos. Después tenemos los conductos.
Los conductos van a ser los que están dentro de los lobulillos, que son los intralobulillares, y los que están fuera de los lobulillos, que son interlobulillares. Y después ya los conductos excretores más grandes, que acá sí es donde podemos tener epitelios cúbicos o cilíndricos estratificados, que les dije, en estos conductos excretores mayores. ¿Está? Y esto es todo tejido conectivo. ¿Y este otro tejido qué sería? Ese tejido que vemos. Adiposo. Este es tejido adiposo. Bueno, ahí estamos viendo todo lo que sería un lobulillo, por ejemplo. Esto. Estábamos viendo la cápsula y aquí todo un lobulillo. Tenemos los acinos serosos, acinos mucosos, poquitos, son más claros, y estos los conductos. Los que están dentro del lobulillo son intralobulillares, pero ya vamos a ver qué otros podemos diferenciar. Tejido adiposo. Ahí de nuevo bajamos, el aumento. Ahí vemos conductos excretores, extralobulillares o interlobulillares, como estos, chicos. Y estos son intralobulillares. Intra dentro. Inter, que están entre medio de un lobulillo u otro. Y excretores cuando ya están fuera totalmente, en la parte ya del conectivo, donde van a ir desembocando en el conducto mayor. Ahora sí vamos aumentando. Y dentro de los conductos vamos a tener los que son bien chiquitos, que son los intercalares, que acá se ven, pero apenas son chiquitos, más chiquitos inclusive que los acinos. Estos son los acinos y estos son los conductos intercalares. Son conductos muy chiquitos. ¿Está? Y después, el conducto intralobulillar propiamente dicho, es este que se lo ve un poco más grande y se lo ve bien rosado. ¿Cómo se los llama también a esos conductos que se los ve bien rosados? Y que se llaman intralobulillares. ¿Cómo se los llama también? Conductos por la coloración y por las rayitas que se veían. Conductos estriados. Conductos estriados. Son justamente así, con las estriaciones, son las mitocondrias que están como en hileritas, porque tienen muchas mitocondrias porque van a ir produciendo, no solo es un conducto excretor, sino un conducto excreto-secretor, y entonces va a tener las mitocondrias. Ahí está. Aquí apenas se alcanza a ver como rayitas, pero esas son las que se llaman o se denominan las estriaciones, y por eso se llaman conductos estriados. Y esto que vemos acá son todos acinos serosos, bien oscuritos, teñidos con la hematoxilina, porque justamente tienen muchos RER. Son los que van a secretar las enzimas. Acá pueden comparar un conducto intercalar. Miren cómo es el conducto intercalar más chiquito que los acinos. Porque el conductito que sale, el acino es una estructura redonda y ahí sale el conductito intercalar, que sería este. Ese se va agrandando hasta formar estos, que son los intralobulillares o estriados. Son mucho más abundantes porque es más largo y tiene distintas etapas, por lo cual le van a encontrar algunos más gruesitos que otros. Acá este se lo ve muy bien. Vean las rayitas ahí. Acá. Eso es lo característico del conducto estriado. Bueno, y acá está pegadito al lado de un vaso, para diferenciar. ¿Cómo diferenciamos cualquier conducto? Ya sea en una glándula salival, en el hígado, en el páncreas, en donde sea. ¿Cómo diferenciamos un conducto de un vaso? El epitelio es cúbico simple. Por el epitelio, ¿cierto? El epitelio de los conductos siempre va a ser cúbico, o algunos cuando ya van aumentando pueden ser cilíndricos, y en cambio en los vasos va a ser el epitelio como Plano simple. plano, ¿cierto? Es el endotelio, aunque sea una arteria que tiene la pared más gruesa,
Esta es pared de una arteria, pero el epitelio es plano, simple. Esta es una vena, es más fácil de diferenciar porque solamente es el endotelio y muy poquito de conectivo. Acá tenemos músculo y se ve una parecita gruesa, pero se lo ve muy bien al epitelio. Entonces cada vez que ustedes tienen algo hueco, bueno, además acá está muy fácil porque tienen glóbulos rojos, ¿no es cierto? Pero si no, cada vez que vemos algo hueco, tenemos que ver el epitelio. Si es plano, es vaso. Después vemos si es vena, arteria, lo que sea. Y si es el epitelio cúbico, es un conducto. Acá puede parecer fácil, porque los conductos se ven bastante bien, pero ya cuando vean hígado, vean porque a veces son muy chiquitos. Los conductos están al lado del conducto y la arteria. Entonces la forma de diferenciar es justamente ver eso, ver el epitelio. ¿Y eso qué es? Está así clarito, no se le ve luz, es como alargado, está rodeado de células, de fibras, o sea que está en una partecita que hay conectivo, como que no estuviera metido dentro del lobulillo, está inter. ¿Qué puede ser? Pero no tiene luz. ¿Nadie arriesga algo? Vaso no es. Conducto tampoco es porque no tiene luz. Un plexo, no sé si no. Es un nervio. Es un nervio. No te sabría decir si es plexo porque tiene que tener varios. Acuérdate, el plexo es un conjunto. Ahí en la pared del estómago hablamos de plexo porque tenía todas las ramitas. Pero bueno, como mínimo es un nervio. No tiene, pero muy bien, porque nos orientamos a esa parte. O sea, es un nervio. Bien. Bueno, y acá vemos los acinos serosos, bien azulcitos teñidos, y estos acinos mucosos mucho más claros. Bueno, ahí de nuevo estamos viendo el intersticio, o la zona, digamos, donde acá vemos vasos, arteria, vena, estos son conductos. Miren como, a pesar de que no estamos viendo a mayor aumento para ver las células bien, como cuando hay un epitelio un poquito más alto, toda la línea se ve en violeta, porque los epitelios tienen muchos núcleos. Entonces, como se ve esto bien claramente que es violeta y que acá hay epitelio, y cómo difiere de esto que acá se ve rosado y que acá el espesor es por el músculo. El epitelio es solamente la línea, pero todo este espesor de esto y de esto y de esto está dado por el músculo. Entonces acuérdense de esto, cuando vemos así una panorámica, o si en algún momento llegamos a tener alguna clase presencial y van a ver el preparado en el microscopio, cómo así en una panorámica podemos darnos cuenta, aunque no lo veamos bien a la célula, todo esto que es bien violeta va a ser conducto, conducto, y esto que es rosadito va a ser vaso, en este caso es vena, en este caso arteria, 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 vena. Y acá vemos de nuevo nervios. También redondito, como si fuera esto, pero sin luz. Nervio, 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 vena. ¿Ven cómo van? Eso es importante hacer el ejercicio de ir viendo. Esto creo que después les queda en el aula, en el Moodle, así que después si quieren ir viendo las imágenes. Bueno, y ahí ya estamos viendo conductos excretores con epitelio cilíndrico que ya se va haciendo estratificado. Y lo que vemos dentro es secreción, por supuesto, de la glándula. Conductos más grandes. ¿Cómo se llamaba el conducto de la glándula submaxilar? Wharton. Wharton. ¿Y el de la parótida? Sternum. Ese ya va a ser el conducto final, digamos, el conducto excretor. Estos son los conductos que van desembocando en esos. Que van a ir desembocando y formando, en este caso el de Wharton, porque es la submaxilar.
¿Mm? Vean acá cómo están estos conductos, con epitelio ya estratificado, y acá hay nervios. Bueno, lo mismo, epitelio estratificado, bueno, los vasitos, acá sí identificamos que son vasos muy chiquitos, en comparación de este conducto grande. Bien, y ahora vamos a parótida. Yo les decía que parótida es serosa pura. Submaxilar, que es la que vimos, tenía predominio de acinos serosos. Sublingual, que no la vimos, tiene predominio de mucosos. Casi todos son mucosos. Hay uno o dos serosos por ahí dispersos. En cambio, la parótida es serosa pura. Pero tiene esta característica la parótida. ¿Por qué vemos tanto blanco dentro de la parótida? Si todos deberían ser serosos. ¿Qué es todo eso blanco que vemos? Células Son adiposas. adipocitos. Adipos. La parótida es serosa pura, perfecto, pero tiene mucho tejido adiposo metido entre medio de los acinos. También hay adiposo en la submaxilar y también en la sublingual, pero no la cantidad que hay en parótida. Siempre parótida tiene mucho mayor cantidad. Después, con respecto a los conductos, es lo mismo. Es lo mismo, son los conductos intralobulillares o estriados. Todo esto es tejido adiposo. Y esto que viene acá debe ser algo de conectivo, porque seguramente se preguntarán que estos no son acinos, pero no hay acinos mucosos, son conectivos, y lo que tenemos ahí son conductos. Pero todo el parénquima de parótida es con acinos serosos. ¿Y esto que está por fuera, qué sería? Que también veíamos en submaxilar. Sería la cápsula esa con tejido conectivo La denso. cápsula de conectivo denso. Perfecto. Bueno, ahí estamos viendo de nuevo los conductos estriados, que veíamos en la submaxilar. Aquí vemos un conductito intercalar, pequeño, muy pequeño, y los acinos. Conductos intercalares, lo que parece que por ahí podrían ser, o se viera como acino mucoso, pero son conductos intercalares. Estos son acinos serosos y esto es tejido adiposo. Eso es lo típico que vamos a ver en glándula parótida. Acá vemos de nuevo la parte del tejido conectivo, con vasos sanguíneos que acá están como colapsados, pero esto rosado que ven por fuera es el conectivo. Esto rosado más clarito es el músculo de la pared de ese vaso, y esto rosado que ven adentro es colorante que ha quedado en esto, entre medio de los glóbulos rojos. Por eso parece como que estuviera pintado así y que esto fuera igual que esto. Pero no, esto es el colorante que ha quedado ahí. Acá tienen vasos. Bien. ¿Y esto qué sería? ¿El conducto? Ese es conducto. Esto, Vaso. Vaso. eso es vaso, es arteria. Y esto es la proyección del mismo conducto. Seguramente alguno más chico que viene desembocando en este. Bueno, el epitelio del conducto, con las características del epitelio estriado, cilíndrico, estratificado, perdón. Estriado era el conducto chiquito. Bueno, hasta ahí llegamos en lo que sería los preparados de glándulas salivales. O sea, los preparados de glándulas salivales, los detalles que hay que ver es ver los acinos y después los tipos de conductos. Los conductos intralobulillares, que son los estriados, los intercalares, que son los bien chiquitos, que eran estos, los intercalares, que son los bien chiquitos, y los estriados, que son un poquito más grandes con ¿cómo es?
bien rosado, bien acidófilo el epitelio, y después los conductos excretores grandes que ya tienen el epitelio estratificado. En resumen, eso es lo que vamos a encontrar en las glándulas salivales. Y como les decía, la diferencia está en el tipo de acino que van a tener. Todos serosos acá y mixtas las otras dos. Y ahí tenemos a mayor aumento lo que serían el epitelio de los conductos excretores que ya son estratificados. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno. Bueno, en un par de minutitos les muestro rápidamente esto. Esto ya es la parte patológica. Estos son tumores de glándulas salivales. Hasta ahí estaban viendo la parótida y la submaxilar normal. Estos son tumores de glándulas salivales, dentro de los cuales hay muchos tipos, como el adenocarcinoma, carcinoma adenoquístico, mucosecretor, etc. Hay muchísimos tipos de tumores. Y esta foto que les muestro acá son de cuando yo hice la tesis doctoral. Yo hice la tesis con los tumores de glándulas salivales, estudiando un factor pronóstico que es el Ki67 por inmunistoquímica. Esto es la inmunistoquímica que marca las células que están teniendo, que tienen sobreexpresión del Ki67. Esto les comento anecdóticamente, no es que se vaya a preguntar, les comento para que sepamos por ahí importancia de los métodos histológicos y patológicos en la sobrevida. Pues yo hago la parte clínica. Entonces, lo que estudiamos en esta tesis fue si las células que marcaban tuvieran esta proteína Ki67, tenían mayor riesgo de metástasis, por lo cual peor sobrevida que los pacientes o los tumores que no marcaban esta proteína. Eso fue lo que se evaluó, y después, por supuesto, los comparamos o los seguimos a esos pacientes en cómo había sido la evolución después del tratamiento. Eran todos pacientes operados, que le hicimos radioterapia, algunos también quimio, los que tenían enfermedad más avanzada, pero se evaluó marcando el Ki67 cómo había sido el pronóstico. En este caso, como decía, esto es un carcinoma adenoide quístico, la coloración habitual de hematoxilina y eosina, y esto es Ki67, está marcándolo muy alto. El Ki67 es un marcador de proliferación celular. Entonces, cuando está muy expresado, significa que esa célula, por más que no la veamos que se está dividiendo, que haya mitosis, sabemos que está o en algún proceso de progresar, por lo cual lo marca esa proteína. Este es un mucoepidermoide, ahí está la marcación por inmunistoquímica de Ki67, muy alta. Esto es un adenoma pleomórfico, un tumor ya de menos grado, y ven cómo marca muy bajito, apenas algunas células. Bueno, en sí, ¿para qué hicimos esto? Hice yo, digamos, fue el trabajo mío. Se demostró que los pacientes que tenían una alta expresión de Ki67 tuvieron una sobrevida o una tasa de metástasis a distancia mucho mayor y una sobrevida peor. Prácticamente los pacientes que tenían el Ki67 bajo vivían más del doble de los pacientes con el Ki67 alto. Entonces, eso es un factor pronóstico que está altamente asociado en estos tumores de glándulas salivales. Entonces, por eso se los mostraba. Bien. Bueno, se lo mostraba, digamos, porque la publicación, la conclusión es que es fundamental como un factor pronóstico a tener en cuenta. No solamente si el tumor era grande, si había ganglios positivos, si había márgenes después de la cirugía, etcétera, sino también la medición de esto hay que tenerla en cuenta cuando uno hace la evaluación inicial para ver qué tratamiento le indica a ese paciente. Bueno, nada más por ahora, no sé si hay preguntas.
¿Preguntas, comentarios? No, profe. No, Re bien. ¿Entendieron todo? Sí. ¿Eh? Sí, Sí, profe. profe, gracias. Bueno, estamos. Bueno, nos vamos a ver más adelante, no me acuerdo en cuál otro práctico. Si en lo de nervioso o ya directamente en lo de tanto en teórico como en práctico, de órganos de los sentidos, etc. Más adelante. Bueno, y bueno, por supuesto nos vamos a encontrar en el parcial dentro de poco. Bueno, que estén todos bien. Bueno, profe, Gracias, muchas profe, gracias. igualmente. Gracias. Gracias. profe. Muchas